Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos una vez más para compartir con ustedes en este programa vital, porque sabemos que este tiempo se lo dedicamos a Dios. Buscamos acercarnos a su corazón, a conocer más de Él, a darnos cuenta de lo que verdaderamente su palabra nos dice, para mantener esa relación hermosa con Dios, que desata una vida que es vital para cada uno de nosotros. Y obviamente es a través del entendimiento de su palabra, esa revelación que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas, que tú y yo podemos alcanzar ese entendimiento, esa vida que viene realmente de Dios, y poder caminar cercanos a su corazón, para que su corazón, ay perdón, me tronó un huesito, para que su corazón se revele en nuestras vidas y podamos darnos cuenta de la hermosa que es la vida en Dios, de lo maravilloso que puede ser caminar con Él y romper todo aquello que tiene que ver con ese sistema y concepto de religión, que ha sido una cantidad de ordenanzas impuestas, porque son ordenanzas impuestas al final del camino. Y cuando son impuestas, pues pesan. Todo aquello que se te impone tiene un peso sobre tu alma que tarde o temprano te cansa, tarde o temprano te fatiga y que no te permite avanzar en esa libertad que realmente Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Esa libertad que te permite disfrutar. La palabra dice, regocíjate en el Señor. Y para muchos el hablar de Dios es un sistema rígido de obediencia, que si de alguna manera tú te sales un punto de la regla, ¿de qué regla? Porque ese es el tema. ¿Cuáles son las reglas de Dios? Sí, la palabra está llena de mandamientos, pero ¿son reglas estipuladas con dureza? ¿O son mandamientos que nos permiten conocer el corazón de nuestro Creador, el corazón de nuestro Dios? Y sí, mandamientos, pero no impuestos, sino mandamientos que funcionan bajo conceptos totalmente diferentes a cómo opera la sociedad. Porque eso es justamente lo que hemos venido a hacer. Sin darnos cuenta, en nuestro deseo de agradar a Dios, en nuestro deseo de vivir una vida de acuerdo a su corazón. Y digo nuestro deseo porque no necesariamente las cosas que se han hecho a nombre de Dios han sido con motivaciones erróneas, pero muchas de ellas han sido por un concepto donde se han mezclado el entendimiento humano, donde se han mezclado los procesos humanos de cómo hemos venido desarrollando las relaciones, y lo aplicamos a la palabra de Dios, sin realmente preguntarle a Dios si eso era lo que Él pretendía enseñarnos, lo que Él pretendía explicarnos. Y justo ahí cometemos el grave error de creer que Dios así lo quería. Y porque se nos hizo lógico, porque se nos hizo lo más sensato posiblemente, ni tan siquiera consultamos a Dios, simplemente decidimos establecer eso como alianza y vinieron a hacerse reglas humanas espirituales. Pero no existe una regla humana espiritual, solo existen las reglas espirituales de Dios, los mandamientos espirituales de Dios. Pero ¿cómo funcionan las reglas o los mandamientos en el cielo? Funcionan porque hay amenaza de castigo, funcionan porque hay miedos y hay imposición de parte de Dios. Cuando hablamos de libre albedrío, nos damos cuenta que aún los ángeles tienen libre albedrío. Y hubo un momento en la historia donde un ángel se revela con Dios. Un ángel permite que la maldad crezca en su corazón. Y esta maldad lo llevó a envidiar a Dios, a desear ser Él Dios, a desear Él la gloria de Dios. Y hay algo que Dios no permite, y es que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué? Porque Él es incorruptible. Él es el único que no va a permitir que el pecado entre en su corazón. Él es un ser que no puede hacer nada opuesto a lo que es bueno,
Él es la bondad, es la esencia de la bondad. De Él emana toda bondad. Entonces los ángeles son criaturas que Él creó, valga la redundancia, que Él hizo. Y en este momento en que este ángel toma su libre albedrío y decide perseguir algo que corrompía su espíritu, Él convence no solo a Adán y Eva, Él antes de esto ha convencido a 1/3 de los ángeles del cielo. Y tenemos que entender que los ángeles del cielo son millones y millones y millones y millones y millones de ángeles. ¿Por qué? Porque cada persona que existe sobre la faz de la tierra tiene muchos ángeles ministradores a su servicio, cada individuo. Y somos más de 7 billones en el mundo. Por lo tanto, esta cifra se multiplica por millones. Y 1/3 de ángeles es un número muy grande que quizás no podemos ni contemplar mentalmente hablando. Y Satanás pudo seducir sus sentidos espirituales y los convenció del error. Y sabemos que tenían libre albedrío, que no estaban obligados a hacer algo, sino que básicamente el cielo es, mira, este es el camino del bien. Y este camino te lleva a una vida plena y llena de la gloria de Dios, llena de los milagros que en el cielo ocurren, del poder del cielo que ha creado absolutamente todo cuanto existe. Y si tú caminas por la vida espiritual diseñada por Dios, lo único que hay es vida. No hay muerte, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay nada. Lo otro que hay es maldad. Y la maldad de por sí está llena de destrucción y de muerte. Y lo único que hay es muerte eterna. Y Dios siempre habla con la verdad y nos revela la verdad. Entonces, si solo lo que hay es muerte eterna detrás de la maldad, Satanás se dio el trabajo de convencer a los ángeles de lo contrario y engañó sus corazones, porque Él es un engañador. Se volvió un engañador, su esencia se volvió de engaño y logró seducir a 1/3 de los ángeles. Y entonces ellos eligieron un camino creyendo que Satanás no les mentía, porque pues lo conocieron por tiempo, ¿sí? Y era el ángel que dirigía la adoración en el cielo. Por eso es importante que si un ángel que dirigía la adoración se apartó de Dios, tú y yo aquí en la tierra, vivamos de acuerdo a lo que la palabra establece y nos da esos lineamientos para protegernos, para guardarnos, para cuidarnos de nosotros. Ahora, déjame aterrizar el punto. Entonces, vienen los ángeles, creen la mentira de Satanás y sin darse cuenta, optan por muerte, optan por destrucción, optan por lo que la maldad trae, pero tenían libre albedrío, libertad de decidir. ¿Por qué? Porque el amor no es obligación, no está impuesto por obligación. Es una imposición voluntaria, es un deseo voluntario, el amar con libertad, el vivir a través de ese amor. Y la palabra nos enseña a definir lo que es amor. Y cuando nos vamos a 1 Corintios, capítulo 13, encontramos la definición de amor, que obviamente se amplía en la medida que tú vas diseminando cada verbo y vas entrándote en el significado de cada palabra, que son verbos de la mayoría de ellas. Y te vas dando cuenta que la raíz de cada palabra es muy amplia y tiene cientos de connotaciones que significan amor. Por ejemplo, si vamos a usar algunas de ellas para tener ejemplo, me están diciendo que no se escucha, perdón, que no tengo los lentes puestos y hasta ahorita me doy cuenta que casi no se escucha. Déjenme levantar acá. Y ahora se escucha más. Voy a levantar un poco mi iPad para que la parte de
del micrófono no esté, presionada bajo nada, y de esa manera podamos todos escuchar mejor. ¿Se escucha mejor ahora? ¿Sí? Si se escucha mejor, si alguien me hace saber, se lo agradecería. Entonces, y nos vamos a tomar una palabra de lo que es amor, según la palabra de Dios, que es revelación divina, y que lo encontramos en 1 Corintios 13. Y una de las palabras que encontramos es que el amor es sufrido. Eso es lo que encontramos generalmente en la versión Reina Valera. La versión, vamos a buscar aquí en la palabra. Ay, perdón, hoy está todo colapsándome, perdón. Vamos a irnos a la versión Reina Valera de la palabra. Y vamos a irnos a 1 Corintios, capítulo 3. Y entonces, uno de los verbos utilizados acá nos dice lo siguiente, en el versículo 4. El amor es sufrido. Ahora, si yo me voy, yo tengo acá también una aplicación que se llama La Espada del Señor, pero esa aplicación creo que no existe en español, solo está en inglés. Y si yo me voy aquí mismo a 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, y encuentro ese mismo verbo que significa sufrido, nos lleva a la raíz griega. Y esta raíz griega dice que el amor es guiado y desea ser guiado por el Espíritu. Eso es, que es capaz de soportar cualquier situación difícil y pasar cualquier barrera. Al mismo tiempo, ser sufrido implica paciente, implica que está dispuesto a esperar y ser paciente, sin importar el tiempo que transcurra, porque su paciencia le ayuda a permanecer y a esperar. Entonces, una sola palabra de lo que significa amor, en este caso el amor es sufrido, nos lleva a entender que el amor se mueve con una paciencia que es capaz de permanecer a través del tiempo, porque tiene esa paz que viene de Dios, que te permite ser paciente, y al mismo tiempo te está diciendo que es guiado por el Espíritu. Desea que el Espíritu de Dios lo guíe, porque el amor proviene de Dios, porque Él también en esencia es amor. Entonces, cuando hay amor, toda decisión es voluntaria. Y es ahí donde viene Dios y me dice, y yo quiero como establecer un fundamento hoy, y nos vamos a ir al libro de Romanos, al libro de Romanos capítulo 12, que está justo a la par de 1 Corintios, un poquito antes, bueno, el libro que está pegado antes, y viene, y en el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos, viene Dios y nos dice lo siguiente, porque todo esto es vital. Sí, yo sé que el programa se llama Vital, pero es vital entender el corazón de Dios, porque al entender el corazón de Dios, tú y yo vamos a poder caminar de acuerdo a su diseño, sin hacer de nuestra relación con Dios otra religión que traiga reglas impuestas por los hombres, pero al final no es algo que nace de nuestro corazón. Y hemos estado hablando de adoración, y hemos estado hablando de adorar a Dios en todo tiempo. Entonces, si yo quiero una verdadera adoración, si yo quiero realmente mostrar quién es Dios en mi vida y a través de mi vida, en mi casa, en mi hogar, alrededor de las personas que yo me muevo, necesito tener esa verdadera revelación del corazón de Dios. Entonces, si Dios no impone, sin embargo hay mandamientos, sin embargo hay reglas, sin embargo hay un orden en el cielo. ¿Cómo funciona?
Viene Dios y me dice, todo se mueve a través del amor, porque yo soy amor. Es más, los primeros 3 versículos de 1 Corintios 13 nos están diciendo, Dios nos está diciendo que si yo hago algo que no tiene amor, de nada me sirve, no se me es tomado en cuenta, no tiene valor. Básicamente, Dios me está diciendo que toda la vida de aquellos que quieren caminar con Dios debe caminarse en amor. Entonces, si Dios me llama a adorarlo, el amor tiene que ser parte de mi caminar. Sin amor no puedo adorar a Dios. Pero si no puedo adorar a Dios sin amor, ¿qué necesito entender? Si las reglas del cielo no son impuestas, ¿cómo funciona? Libre albedrío. ¿Pero qué debo entender? Y es justo lo que nos dice Romanos 12:2. Dice, no tomes forma de este mundo o de este siglo, sino transforma y renueva tu entendimiento. Transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento o de tu entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, Dios me está diciendo a mí, Cristi, si tú quieres descubrir la verdad de Dios, si tú quieres descubrir el amor de Dios, necesitas estar dispuesta a renovar tu forma de pensar. ¿Por qué? Porque el cielo opera opuesto a lo que opera el ser humano. Y justo ahí fue nuestro error como humanos. Y digo nuestro porque lo más seguro es que si yo hubiera vivido hace 100 años o más, yo hubiese visto las cosas de la misma manera que los cristianos la vieron hace 500 años. Hace 500 años apenas empezó la luz de la palabra a llegar al corazón de un hombre, y a raíz de eso empezaron a llamarnos protestantes, porque él empieza a protestar contra ciertos dogmas que él había aprendido, con los que él había crecido, y a raíz de que él va a la palabra, descubre esta revelación y hace una protesta de todos estos conceptos religiosos que estaban muy distantes al corazón de Dios. Entonces nacen los protestantes, que luego somos reconocidos como cristianos evangélicos. Sin embargo, durante estos 500 años hemos venido arrastrando un montón de conceptos humanos que buscaron la forma de filtrarse entre esa revelación. ¿Por qué? ¿Por qué se filtraron? ¿Por qué lo confundimos con cosas de Dios? Porque asumimos, en su mayor parte fue por asumir que la lógica nuestra funcionaba de acuerdo a la lógica de Dios. Y nos ha tomado 500 años, un poco más de 500 años, depurar muchísima de esta religiosidad, muchísimos de estos conceptos, para venir hoy a un entendimiento donde yo le digo a Dios, ¿sabes qué? Yo ya no quiero verte a través de los conceptos de este mundo, quiero verte a través de cómo tú te ves, y sé que el Espíritu Santo es quien me revela. ¿Por qué lo sé? Porque lo dice Juan 16. Y lo vamos a leer nuevamente. Sé que son versículos que ya hemos hablado acá en este programa, en este podcast, y lo hemos enseñado, pero yo quiero que volvamos otra vez a retomarlos y establezcamos este fundamento. Y dice, está Jesús hablando, el Señor Jesucristo, antes de dar su vida en la cruz del Calvario con sus discípulos, y está dando las instrucciones finales de cómo debería de funcionar su caminar, ahora que Él partiría en forma humana a estar sentado a la diestra del Padre en el trono. ¿Sigue sin escucharse? Déjenme ver. Ay, Señor, déjenme ver. ¿Y ahora se escucha mejor? Por favor, si alguien me puede decir que se está escuchando, porque ya dije muchas cosas y espero que alguien haya escuchado algo, o que se haya grabado con sonido por si lo vuelven a escuchar después. Y dice, y cuando Él venga, dice el Señor Jesús, preparando a sus discípulos para su partida, y que pudiesen entender cómo iba a funcionar su vida espiritual después de que Jesucristo ascendiera a los cielos. Jesús les dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el versículo 8 del capítulo 16. Y si nos vamos un poquito más adelante, en el versículo 13, y dice, y cuando Él venga otra vez, el Espíritu de verdad le llama Espíritu de verdad.
que el Espíritu Santo tiene muchos nombres y uno de ellos es Espíritu de verdad. Y dice, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y dice el 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesucristo en el 15. Por eso dije que tomará de lo mío y os los hará y se los hará saber. Entonces Jesús está diciendo, vean, esta es la función del Espíritu Santo. La función del Espíritu Santo es convencerlos a ustedes de lo que a Dios le agrada. Dice, porque me va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y luego, en Romanos 2:12, me dice que si yo renuevo mi forma de pensar a través del Espíritu Santo, entonces voy a comprobar cuán buena y cuán agradable es su voluntad. Voy a comprobar todo lo que es bueno, porque la voluntad de Dios es buena. Y si compruebo todo lo que es bueno, ¿acaso no me ha sido revelado entonces todo lo que es desagradable a Dios a través del Espíritu Santo? Es decir, que yo renuevo mi forma de pensar a través de buscar esa conexión con el Espíritu Santo y que Él hable a mi vida y Él me muestre y me revele la verdad. Porque aquí mismo me dice que Él va a revelarme toda la verdad. Muchas personas todavía creen que la verdad solo es revelada a algunos escogidos. Yo quiero decirte algo. Esto está Dios hablándoselo al pueblo de Dios, a los discípulos, a quienes iban a continuar estableciendo la iglesia. Estas enseñanzas son las cosas que ellos debían de enseñar a las otras personas para permanecer en una relación con el Espíritu Santo que pudiera darles una vida de acuerdo al corazón de Dios. No de acuerdo a cómo interpretamos las cosas, sino de acuerdo a buscar el entendimiento del cielo, el entendimiento de Dios. Ok, entonces, si esto es así, Dios me está diciendo a mí, Cristina, busca sin cesar mi revelación. No importa si tienes un llamado de predicadora, si tienes un llamado de pastora, si tienes un llamado apostólico, si tienes un llamado de evangelista, si tienes un llamado de maestra, si tienes un llamado profético, no importa. Lo que tienes que hacer es buscar al Espíritu Santo, porque Él es quien te va a revelar toda la verdad. ¿A quién se lo revela? Al que busca. Porque la misma palabra lo dice, que si buscamos, encontraremos. Que si clamamos, Él nos responderá. Que si tocamos a la puerta, Él nos abrirá. Pero ¿cuál es el problema, iglesia? Y lo hablamos en una ocasión. El problema es que nuestras oraciones, en su mayoría, están llenas de peticiones naturales. Están llenas de peticiones de cosas que necesitamos para vivir la vida en la tierra, pero no para vivir la vida espiritualmente en la tierra. Porque las cosas que deberíamos estar pidiendo son las espirituales. Porque si yo pido lo espiritual, toda la verdad me será revelada. Ahora bien, ¿dónde queda mi necesidad terrenal? ¿Dónde quedan esas situaciones que solo Dios puede resolver? ¿Dónde queda aquello que enfrento en mi vida natural, que también necesito que Dios actúe y se mueva a través de ello? ¿Dónde quedan todas esas situaciones en las que para mí son imposibles y solo el Dios de lo imposible puede con ello? Pues no quedan olvidadas, porque Dios dice que si yo, Cristina, me ocupo de las cosas del cielo, el cielo se ocupa de las cosas de la tierra. ¿A dónde dice eso? En Mateo, una y otra vez hemos leído los versículos del libro de Mateo. El que busca primero el reino y su justicia. ¿Qué es eso? Eso es lo que dice Mateo 6:33. Y si gustan, vamos y lo leemos otra vez. En Mateo, capítulo 6, versículo 33. Dios, una vez más, nos está diciendo y nos está guiando por el camino. Nada del caminar cristiano fue dejado sin una guianza. Y todo lo que necesita ser revelado
está escrito en la palabra para ser revelado a mí. Entonces dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Mira, vamos a leer en el versículo, vamos a irnos desde el versículo 25. Las cosas que nos preocupan aquí en la tierra. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Acaso las cosas que nos preocupan aquí en la tierra no están relacionadas a tener el sustento diario, a tener ese alimento, a tener nosotros bebida, el poder hidratar nuestro cuerpo, porque sabemos la importancia de nuestro cuerpo? Ahora, ¿cuándo nos afanamos por estas cosas? Cuando sabemos que pueden faltar, cuando hemos tenido carencias y nos ha dejado una herida de miedo de volver a estar ahí, porque nos afanamos cuando no las tenemos, pero también nos afanamos cuando no las hemos tenido y volvemos a tener un ingreso, pero quedamos con el afán de cuidar nuestro trabajo por encima de cuidar nuestra relación con Dios, porque vemos el trabajo como la fuente de provisión. Y ciertamente necesitamos dinero para comprar. Es que yo no te voy a negar una realidad. Y el trabajo es parte de cómo Dios provee. Es la forma en que Dios provee nuestro sustento. Pero ¿es la única forma? Ahora, no estoy llamando a que tú y yo nos volvamos holgazanes. Nada que ver. No. Sé que tenemos que trabajar. Pero este afán, esta preocupación, esto que nos hace desbordarnos emocionalmente y esforzarnos en sobremanera físicamente y mentalmente para nunca perder el sustento de que se suple a través de nuestro trabajo. Esa es la parte en la que Dios dice, mis hijos o los hijos de Dios no deben de funcionar de esa manera. ¿Por qué? Porque si tú te afanas, es porque todavía no vives en mi plenitud. Si tú estás preocupado por las cosas terrenales, es porque no has entendido cómo yo funciono. Y por lo tanto la plenitud no es parte de tu vida. Entonces, ¿cómo funciona? Debes de entender que tu vida es más importante para mí, Dios, en el cielo, que el alimento y el vestido con el que cubres tu cuerpo. Tú eres más importante. Y por lo tanto, si tú eres importante, ¿acaso no voy yo, Dios, a cuidar de ti? Mira lo que dice el versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ellas no trabajan, ni ciegan, no siembran y por lo tanto no tienen que cortar una cosecha, ni recogen en graneros, ni tienen que guardar la cosecha en graneros para cuidar de ella. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice luegamente en pregunta, ¿acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y sabes qué pasa? Una de las cosas que nosotros no hemos descubierto es cuánto valemos delante de los ojos de Dios. Somos su creación maravillosa, su creación divina. Somos hechos desde el Espíritu a seres humanos, una creación que puede mostrar la imagen y semejanza de Dios. Tú estás en toda la capacidad de que otras personas puedan ver a Dios en ti. Eso es la maravilla de la creación humana. Por eso es maravillosa, porque podemos reflejar a Dios Padre y este ser revelado a muchas personas. ¿Acaso, dice, no valen ustedes mucho más que las aves del cielo? Y luego sigue diciendo el 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir 12 pulgadas de estatura a su propio cuerpo? Nadie. Por más que tú te afanes, no puedes ser más alto de lo que Dios diseñó que fueras, porque eso viene en tu genética.
es algo que Dios diseñó. Y dice, y por vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero yo les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Imagínate, esto que crece en el campo, Dios la viste. Mira, a veces hay unos paisajes cuando tú vas en carretera de flores silvestres que nadie las riega, que nadie las cuida. Y sin embargo, cada año florecen con colores vivos y maravillosos como los lirios del campo. Y dice, si Dios las viste de esta manera, ¿no hará mucho más a vosotros, seres humanos de poca fe? Ahora, ¿qué está estableciendo Dios? La importancia que tenemos delante de Él. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo no he descubierto esa importancia. Lo sé, porque alguien me lo ha dicho. Tú eres más importante que las aves del cielo. Tú eres más importante que los lirios. Y las aves del cielo comen y los lirios se visten de colores maravillosos. ¿Cuánto más no cuidará Dios de ti? Y de repente viene una crisis en tu vida y te quedas sin trabajo, se te quedas sin ingreso y empiezas a vender tus cosas y empiezas a no tener para comprar comida y has tenido que racionar los alimentos, y esto te crea a ti un impacto negativo y te hace creer que Dios no está pendiente de ti, cuando en realidad en esos momentos lo que menos hicimos fue confiar en Dios. Tal vez trajimos nuestra queja a Dios, pero no teníamos las herramientas para confiar en Él, porque no nos guiaron por el camino correcto. No nos enseñaron a descubrir nuestro valor de tal manera que tuviéramos la certeza, porque ¿qué es fe? Dice, hombres de poca fe. Fe es la certeza ¿de qué? De lo que esperas y la convicción de lo que no ves. Entonces cuando Dios dice hombres de poca fe, es que nos ha faltado los ingredientes necesarios y oportunos para que nuestra fe sea fuerte. Y uno de esos ingredientes es entender cuánto vales para Dios. Y por eso dice el versículo 28, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Vuelve a Dios a mencionar las cosas que son importantes para nosotros. La comida, la bebida, el vestido, el techo sobre nuestra cabeza. Porque todas estas cosas son importantes para nosotros. Porque las personas que no me conocen, los gentiles, los que no me conocen, los que no saben que yo existo, los que no saben que soy un Dios viviente, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, ok, no solo tengo valor para Dios, sino que Él es mi papá. Y ahí entra otro tema, que si el papá que tuvimos no fue responsable de nosotros, que si nuestros padres nos abandonaron, que si esa figura paterna está destruida en nuestro concepto de paternidad, porque no hubo alguna. Tal vez el papá estuvo en casa, pero no fue presente en nuestras vidas y no aportó cosas positivas en nuestro corazón. Entonces viene Dios y dice, yo soy tu Padre Celestial, pero también necesitas entender qué tipo de padre soy. Soy un padre que no abandona a sus hijos. Soy un padre que nunca, nunca te va a dejar solo. Y que en tu momento de necesidad, yo seré el Dios oportuno a tu vida. Porque soy tu papá y cuido de ti. Ahora, ¿cuánto tiempo has dedicado tú a descubrir que tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas? Justo esos versículos son la antesala para hablar de buscar primero el reino. Entonces Dios dice, ¿sabes qué sucede? ¿Cómo funciono yo como papá? Yo entiendo que yo puedo rodearte de todas las cosas que necesitas en la tierra, pero ¿sabes cuál es el problema? Vives en un cuerpo que tiene pecado y tu alma ha sido infectada por los conceptos carnales que llevan a muerte. Y cuando el ser humano lo tiene todo,
generalmente se olvida de mí, de Dios. Y no busca mi presencia. Y no buscan conocerme. Pero ¿sabes qué sucede cuando tú decides buscarme y conocerme? Y buscar primero que yo me revele a ti, buscar que en medio de la crisis yo me revele, que en medio de situaciones dolorosas yo me revele. ¿Sabes qué sucederá? El cielo cobrará vida delante de ti. Y todas las riquezas del cielo, tú las tendrás en acceso directo. Entonces, ¿qué sucede? Tú empiezas a buscar primero las cosas espirituales, que son las que te hacen permanecer. Y ahí entenderás mi amor. Y ahí entenderás mi verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Por lo tanto, entenderemos quién es Jesucristo. Y entenderemos cuánto nos ama, entenderemos cuánto valemos, entenderemos cómo funciona su paternidad. Y nos da primero lo indispensable. ¿Y qué es lo indispensable? Lo espiritual. Porque es lo espiritual lo que nos ayuda a permanecer siempre. Porque el amor viene del espíritu. Y cuando obtengo el amor, no solo obtengo entendimiento de cuán amada soy o cuán amado eres, sino entiendo la fuerza que me sostendrá y entiendo al Dios que me sostendrá siempre y que me cuidará. Entonces podré estar confiado, entonces podré descansar, entonces podré enfocarme en las cosas espirituales, porque entonces si me enfoco en lo espiritual, todo lo que necesito naturalmente me será dado. Esa provisión, ya sea si es una empresa, ya sea si es un trabajo, lo que sea, Dios se va a encargar de que la provisión llegue. Y ahí, solo entonces, solo al entender estas verdades en el orden divino, tú y yo vamos a aprender a buscar primero las cosas espirituales. Y las cosas terrenales ya no se pospondrán para más tarde. No habrá necesidad de esperar porque lo que necesitas en la tierra sea suplido, porque tendrás la riqueza espiritual, que es lo prioritario. Sí, muchas veces tenemos riqueza material antes de riqueza espiritual. Y Dios espera que no sea necesario pasar por un momento de necesidad material para buscar su presencia y entender el orden de los principios del cielo. Al buscar las cosas de arriba, las cosas del reino de los cielos, estás desatando que todo lo que necesites en la tierra llegue a tu vida. Pero primero obtendrás lo que guarda tu corazón, lo que te hará permanecer en Dios, lo que te hará permanecer en la eternidad, porque ese es el diseño de Dios para ti y para mí. Por lo tanto, no solamente los que son llamados a los ministerios que menciona la palabra tienen acceso a toda la revelación de Dios. Tú y yo, todos los seres humanos tenemos acceso a ella. La cosa es que debemos empezar a buscarla. Busquemos primero lo de arriba. Entonces, enfoquémonos en algo maravilloso. Enfoquémonos en entender el amor de Dios, cómo se manifiesta en tu vida y cómo se manifiesta a través de tu vida. Son dos principios de los que se rigen todos los demás. Estos dos mandamientos son los que rigen absolutamente todo en la palabra de Dios, toda la verdad de Dios. Entonces dile, muéstrame cómo funciona tu amor en mi vida y a través de mi vida. Y Dios lo hará. Ahí encontrarás tu valor, ahí entenderás el corazón de Dios, ahí muchas verdades de la palabra cobrarán vida en ti. Y de repente te darás cuenta que tu corazón se estará alineando al diseño del cielo, no a conceptos humanos, no a doctrinas filtradas con cosas humanas, no, o que han sido permeadas con pensamientos humanos, no, será ausencia de religión y total vida de relación con Dios a través del Espíritu Santo, y la vida en su esencia natural de Dios descenderá sobre ti, y esa vida te llenará y te llevará, ¿sabes a qué? A adorar a Dios en todo tiempo, porque cuando vives a través del amor, adoras y vives de acuerdo a su voluntad, porque has comprobado lo que es bueno y has comprobado lo que es malo, no por lo que la gente dice, sino por lo que el cielo dice, por lo que Dios dice, por lo que Dios te ha revelado a través de su palabra, a través de la persona del Espíritu Santo. Bueno, esa es la palabra que tengo para ti este día.
Y espero que Dios haya hablado a tu corazón y haya ministrado tu corazón en gran manera. Y puedas entender este principio y decirle, Señor, ayúdame a pedir primero las cosas de arriba y no las terrenales. Ayúdame a entender que eso no significa que tú me vas a desamparar de mi necesidad aquí en la tierra. Al contrario, vas a poder tener la libertad de suplir todo lo que necesito y aún más, porque eres un Dios de abundancia. Cuando las cosas espirituales tomen su lugar en mi corazón, en mi espíritu y en mi alma, porque mi alma es eterna. Y de ahí la vida plena empieza a manifestarse a través de ti. Bueno, quiero darles las gracias por estar conectados este día. Estamos el día jueves, vitales, todos los miércoles a las 2 p.m. hora Querétaro, México. Pero yo pospuse este programa para el día de hoy porque viajé y eso de alguna manera me cambió mis horarios un poco, pero no quería faltar esta semana sin conectar con ustedes y poder hablar de las verdades de Dios que son maravillosas para nuestra vida y que nos quitarán el peso de la religión y nos dejarán con una relación que no es impuesta, que nace del fruto del amor, del primer amor que recibimos de parte de Dios porque somos amados por el primero y luego respondemos en amor. De ahí nace todo. Y entonces cuando las cosas son hechas por amor, no pesan. Y las haces porque las has entendido, no porque te obligaron. Porque la fe es la revelación de algo que te da una certeza. Y esa fe se va a fortalecer buscando entender a Dios. Y cuando lo entiendes, querrás la vida de Dios. No por imposición obligada, sino por imposición voluntaria, por un deseo de tu corazón. Tú querrás vivir para Dios. Y ese deseo de vivir para Él llenará todo tu ser. Te llenará por completo. Y al llenarte, tu vida será rodeada de la vida del cielo. Aquí en la tierra, adoración pura subirá. Provisión natural llegará. Vida plena rodeará tu vida. Y rodeará tu casa y la de tus generaciones. Así que quebrantemos toda estructura que tenga apariencia de lógica humana y establezcamos solo aquello que viene de parte de Dios del cielo, siendo a través de la búsqueda, con la ayuda del Espíritu Santo, de la búsqueda de esa revelación a través de su Espíritu, que será establecido en nosotros esa verdad pura, que dará como fruto una vida que refleje a Dios, una vida entendida, una vida de fe, una vida de certezas y de convicción, a pesar de las cosas que todavía no vemos, pero tendremos la certeza de que las veremos, porque conoceremos al Dios de la promesa. Amén. Amén. Bueno, gracias a cada uno de ustedes por haberse sumado el día jueves. Los veo la próxima semana, en día miércoles a las 2 p.m. hora Querétaro, México. Hoy movimos todo, tanto el día como el horario, pero el próximo miércoles 2 p.m. hora Querétaro, México, estaremos una vez más conectados para hablar de este Dios maravilloso, de estos principios de vida que están muy distantes de ser principios de acuerdo a las lógicas del ser humano, sino más bien es la lógica del cielo. Sandrita, es una alegría verla por acá, la amo mucho, Dios me la bendiga grandemente. Fernando, Dios te bendiga, sé que hay mensajes tuyos, ya los voy a checar para poder responderte. Gracias por hacerme saber que se estaba escuchando lejos. Y porque todos estuvieron ahí pendientes. Igual George, gracias por decirme. Un abrazo para cada uno de ustedes. Dana, qué bueno que te conectaste esta tarde también, una bendición. Pastora Fabiola, qué alegría de verla por acá, bendiciones para usted también. Gracias por decirme que casi no se escucha, pero gracias a Dios pues lo pude remediar. Espero que hayan podido escuchar el mensaje y que se haya oído con claridad. Miriam Montoya Acosta, qué alegría que está por acá, y también me dice que no se escuchaba casi. Gracias por estar ahí apoyándome a la distancia. Mireles Martínez, Adriana Castro,
Qué alegría verlas por acá, qué bendición verles conectadas. Reina Ramírez Morazán, una alegría desde Metapán, El Salvador, un abrazo a la distancia. Dulce Bey, qué alegría verte por acá. Yami Rojo, gracias a Dios por esa palabra, dice, me tocó bastante, dice, en este tiempo. Gloria a Dios, Yami, Dios es fiel y Dios es oportuno para cada uno de nosotros. También se sumó esta tarde Damaris Charris Araujo, qué alegría que te hayas sumado con nosotros. Es una bendición que puedan estar conectados para este programa. Cristina Gutiérrez dice gracias por compartir la palabra de Dios. Desata bendiciones y gracias por desatar esas bendiciones y gracias por bendecir a mi nieta Emma siempre. Dios te bendiga, un abrazo fuerte. Luzmi Alvarado, qué rico que estás por acá. Luzmi, un fuerte abrazo a la distancia. Isabel Rosales, qué alegría, dice amén. Roxy Parra, qué bueno Roxy que estás conectada. Una bendición tenerlos por acá. Bueno, son los que puedo ver en pantalla. Hay muchísimos que no lo veo ver en pantalla. Igual les saludo, les doy gracias por estar acá. Gracias por conectarse cada semana a este podcast llamado Vital. ¿Por qué? Porque Dios es vital para cada uno de nosotros. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo y Dios me los bendiga grandemente. Chao.